Buenas, aquí estamos en otra nueva edición de los del Medio Podcast. En este momento, a lo mejor no para comentar algo que normalmente, en el caso de Juan y mi persona, hablamos de deporte, hablamos un poco de todo, de la vida, de lo que sea, de lo que venga. En este caso nos trae eh, es el triste fallecimiento de Gabriel Chávez, reconocidísimo periodista deportivo que, bueno, batalló una dura, un cáncer de próstata que definitivamente hay que reconocer su valía, sobre todo porque estaba leyendo hace poco que su último aparecimiento públicamente fue en el Estadio Universitario de Caracas, donde ya convaleciente, él decía, tenía muchas ganas de ir al estadio y quería hablar sobre esto, sobre la prevención del cáncer de próstata. De verdad que a él lo movía un profundo eh, amor, sobre todo amor por el deporte. Y bueno, aquí estamos, Juan, mi persona, y un invitado especial que de verdad, si alguien puede, entre todos los que estamos aquí, si alguien lo conoció de verdad, es Alex Carmona. ¿Cómo estás, Alex? Yo, Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Juan? ¿Cómo les va? Sí, bueno, todavía bastante triste por la ida de Gabo. Realmente no solamente se enluta el periodismo deportivo del país, del Zulia, sino que también se enluta el periodismo en general, por la manera Así, como se fue. correcto. Independientemente de la lucha, sí, fue un cáncer realmente. Sí, Pero independientemente de la lucha que tuvo hasta lo último, pues nadie se esperaba que la última hospitalización que él iba a tener, pues a las 48 horas se fuera. Nadie. claro. Sobre todo porque en una agonía, eh, dentro de la agonía que tuvo, él mejoró, pues, Así es. digamos, en esos días y de repente, bueno, lo atacó en los últimos días, los últimos 2 días, se lo tuvieron que llevar nuevamente a la clínica y terminó de fallecer. Correcto. Bueno, para que tengan más o menos un poco de contexto, la gente que, si hay alguno que no lo conoce, que lo dudo, él fue productor de ESPN, sobre todo creo que manejó las redes sociales que por cierto, hay una anécdota que Alex puede comentarnos al respecto, sobre todo con Ernesto Jerez. Hay una anécdota por ahí. También fue periodista de Simple TV, BIM Sport, tuvo un breve pasaje por el periodismo en Colombia. Pero bueno, Juan, cuéntame cómo recibiste esta noticia y qué piensas al respecto, cómo lo vas a recordar, cómo podemos rendirle el debido tributo a este gran periodista de nuestra región. Saludos muchachos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ¿qué decir de Gabo Chávez? Todos sabemos su ética profesional, él era una mente maestra para los datos deportivos, ¿no? Y bueno, yo, como dice Antonio, como homenaje para él, yo lo puedo recordar desde los inicios. Imagínate tú, me voy a ir bien atrás. Yo estudiaba en la URBE, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, en el Maracaibo, Estados Unidos. Y él jugaba para un equipo que se llama Marinero, y yo era de Piratas. Y esa era como la rivalidad allá en la URBE, ¿ok? Él no era muy talentoso con el bate, pero con la lengua sí. Él podía sacarle la piedra a cualquiera. A cualquiera le podía sacar la piedra. Eso sí, él tenía una mente de que yo siempre le vi
a él como un dirigente, porque él era el primerito que llegaba, era el que ladillaba a los muchachos para que llegaran a tiempo, así el line-up, etcétera. Y bueno, se caía Era disciplinado. Sí, y se caía a vaina con nosotros, vos sabéis. Terminaba como el juego y éramos, exactamente, éramos todos panas, ¿no? Pero bueno, sí. él era muy ácido, pero el que lo conoció sabe que era parte de su personalidad, así de sencillo. Claro. Más adelante, caímos en cuenta de que su hija mayor estudiaba con mi hijo en mira qué casualidad. Villa Alegría. Bueno, nos volvimos a encontrar, etcétera. Y después me di cuenta que su esposa, Vanessa, era súper amiga de nuestra prima Claudina Sánchez. Entonces, bueno, siempre hubo un lazo, aunque no hubo una hermandad entre él y yo, pero siempre estuvo en nuestras vidas. Y bueno, yo siempre seguí su carrera porque yo siempre le veía la madera que él tenía tenía mucho conocimiento de deporte, ¿no? Sabemos que para él no fue fácil, por todo lo que pasó en cuanto a buscar ese lugar, pues, dentro de, como periodista deportivo, todo lo que pasó en Colombia, etcétera. Pero si hay algo que yo estaba muy orgulloso fue cuando los mardidatos esos, que era increíble, increíble todos esos datos que él daba. Increíble. Él era el Mr. Chip, se puede decir que era el Mr. Chip de Venezuela. Así, sí. Algo así. Sí, del béisbol. De béisbol. Correcto. Y bueno, tantas anécdotas de él. Yo vi un episodio de, bueno, unos pocateros que se llaman Nadie Famoso, donde estamos Hernández y Julio Hernández, ¿no? Y él habla sobre, muy bien, de los compañeros que tuvo en la cadena ESPN, donde compartió con José Guillén, donde tuvo un percance y José Guillén le dio la mano económicamente. Después Ernesto Jerez también lo llevó hasta Dominicana, durmió en casa de él, conoció a su familia, etcétera. Entonces, y después verlo brillar, ¿no? En la televisión nacional. Y después pasar por todo esto. Y yo, o sea, de verdad que sabemos que él conoció a Dios. Él conoció a Dios. De hecho, asistía a la misma iglesia de nosotros. Y, Bertia, yo lo que me llevo de él es, la enseñanza de él es que el legado que él dejó su familia fue número uno, y yo creo que fue ejemplar para ellos. Es triste, pero yo creo que Gabo va a quedar por siempre, ¿no? Gabo va a quedar por siempre, y creo que va a quedar grabado sobre todo aquí en el Zulia, ¿no? Bueno, y un poco hacer este programa es también aportar ese granito de arena para que la gente siempre lo recuerde, siempre lo tenga en mente, y que, por ejemplo, en boca de el propio Alex, que lo conoció bien, que trabajó con él, podamos aportar ese granito de arena para que futuras generaciones nunca lo olviden. Pero Alex, cuéntame, ¿cómo viviste la noticia? Y bueno, ¿cómo fue trabajar con él? Sí, bueno, realmente, oye, la noticia se vive. Yo tuve la oportunidad de hablar con él 2 semanas antes, cuando él, antes de que tuviese problemas de hemoglobina, que era que precisamente era lo que se le bajó, fue los momentos más fuertes que él tenía, y por eso hasta pidieron donantes de sangre para poderle precisamente subir la hemoglobina y todo ese tipo de cosas. Pero cada vez que yo hablaba con él tenía la fe de que él podía salir de eso, o sea, tenía la esperanza de que él podía sanarse, y vivía día a día, digamos, su proceso, pues, sin desesperarse. Claro, había momentos en que se caía, él me lo comentaba, pues. O sea, él a veces me decía, verga, loco, esto es muy arrecho, esto es demasiado fuerte,
pero ajá, tengo que seguir y todo lo demás. Yo siempre le daba mi palabra de aliento, de que bueno, de que no podía rendirse. Porque el problema de esa enfermedad es que independientemente de que te venza o no, mentalmente desgasta mucho, Mental, emocionalmente desgasta mucho el cáncer. O sea, el totalmente. cáncer no es solamente un tema físico de unas células cancerígenas que te van comiendo, no, es que el Ujú, problema es que el paciente del cáncer se desgasta emocionalmente y se desgasta su entorno. Eso claro, ya yo no lo digo por Gabo, yo lo digo porque ustedes saben muy bien que mi padre murió de cáncer y yo Claro, viví todo totalmente. ese proceso, pues, o sea, lo sufrimos muchísimo, Claro. sus hijos, o sea, mis hermanas, yo, en fin. Entonces Gabo estaba pasando por eso. Ujú. Y yo sí tuve la oportunidad de hablar con él y de hecho en ese momento me fue sincero y me dijo, loco, ahorita no quiero ver a nadie, o sea, estamos en contacto y vaina, yo te aviso, porque yo a veces lo visitaba aquí en Caracas. Entonces, bueno, como me preguntáis que cómo tomó la noticia él se recupera, cuando él se recupera con el tema de las plaquetas digo yo, de la hemoglobina, le hace Sí, una transfusión, pues entonces él reacciona, pues, y se va para su casa. O sea, él se fue para su casa a seguir su proceso porque él estaba haciendo rehabilitación, él estaba haciendo terapia para las piernas. ujú, Y hasta ahí nosotros dijimos, bueno, gracias a Dios volvió a salir de esta, superó esta prueba fuerte, pues. Y resulta ser que sí, a los pocos días volvió a decaer, que fue cuando se lo llevaron a la clínica. Y de ahí no salió, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que como uno más o menos seguía su enfermedad, uno hablaba con sus familiares, con Vanessa, lo que yo menos esperaba era que él en 2 días después de que fue recluido nuevamente a la clínica se fuera. Porque cada vez que Gabo pisaba la clínica vencía, salía bien, salía airoso. Y una crisis, pan, oye, lo enderezaban y volvía otra vez a su casa. Fue muy fuerte realmente. Fue muy, muy, muy fuerte. Luchó hasta el final. Pero bueno, ya sabemos que esta vez no fue así y de repente, bueno, llegó la noticia de que él se fue. Creo sí, que deja un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de fortaleza, de 100%. fe. O sea, deja un ejemplo de no doblegarse ante la adversidad, de no entregarse. Ujú. Eh, Creo que en la vida lo que pudo haber aprendido como profesional y como persona lo llevó a la lucha con esa enfermedad. Y me exacto. parece que muchas de las cosas que él hizo fue precisamente por sus hijos, por su esposa, por su madre, por su familia. O sea, él Claro, abiertamente decía que él estaba parado por precisamente por ellos. O sea, no solamente por él, sino también por su familia. Claro. Entonces ya ahí automáticamente, o sea, no cualquiera piensa así. O sea, hay muchos que se entregan y chao. sí, sí, Y Gabo no sí. fue así. O sea, nos deja ese ejemplo de fe, de templanza, de Ujú. luchar. Y cuidado que él era así, o sea, él, no tomando en cuenta el tema del cáncer, sino en otras circunstancias de vida, Gabo era echado para adelante, Gabo nunca se rendía, Gabo cerraba un ciclo y abría otro. Y por eso fue que llegó a donde llegó, porque era Claro, demasiado creativo, demasiado profesional, demasiado estudioso, minucioso, o sea, era un periodista tiempo completo, o sea, un periodista deportivo tiempo completo y sabía mucho. Él me decía a mí que yo sabía más que el Lebranche. Y yo le decía, loco, pero es que vos también sabés, bro. Lo que pasa es que, claro, o sea, hay un tema de generación, pues claro, Gabo claro. hizo periodismo deportivo después que yo, ¿me entiendes? O sea, yo pertenecía a una generación, o pertenezco a una generación que fue primero que la generación que él encabezó, ya después profesionalmente nos encontramos, ¿ves? Exacto. Pero Gabo era así, o sea, Gabo era un tipo que de verdad lo que escribía, lo que comentaba y lo que decía no era porque a él le nacía, era porque lo investigaba, porque lo sabía, porque tenía los pelos en la mano. Y eso lo convirtió como un periodista deportivo de mucha credibilidad. Hasta el punto Es, de que, bueno, lo llamaron de Simple TV. Simple TV se lo llevó de Maracaibo, literal. Él comenzó mandando unos tigres ahí, creo que con DirecTV, si no me equivoco, y después cuando DirecTV pasó a Simple TV, o Simple TV compró DirecTV, no recuerdo, Sí, quedó
y se lo trajeron para Caracas. O sea, él es uno de los periodistas deportivos que salió, al igual que yo, de Maracaibo para Caracas y nos radicamos aquí. Pero Gabo se lo llevaron. O sea, no es que no, que vamos a hacerte una pruebita. No, se lo llevaron. Vos sois el hombre y aquí te quedas. Y bueno, marcó la pauta. Así es. Y Juan, ¿cuál es el legado para ti que deja Gabo en el periodismo deportivo? ¿Cuál crees tú cuál es esa huella que él deja para el periodismo deportivo? No, como dice Ale, eso. Él era muy, o sea, a mí lo que me sorprendía de él era lo certero que era con esa noticia que te daba, o con esos datos, o con esa opinión que él siempre tenía. Apoyado en data. Exacto. Claro, Ale lo conoce más a profundidad y sabe de dónde viene toda esa información, ¿no? Pero yo era fan de él sin ser fan de él como tal, porque es que cada vez que él publicaba algo, sobre todo los mardidatos de eso, aparte que me reía, eran increíbles. O sea, a mí de verdad me sorprendía. De hecho, al mismo Ernesto Jerez y a Luis Fernando Álvarez, yo viendo juegos de béisbol, yo los escuchaba a él diciendo, wow, qué datos nos están enviando, le decían Pachencho, como dice él. Claro. Y yo de verdad, yo creo que eso es lo que más, aparte de eso que comentales sobre la templanza, sobre la ética, sobre su profesionalidad, para mí es esa información certera y veraz que él siempre tenía. Para mí es. Lo único malo es que era madridista. Lo único malo. Y de los Mets. Y de los Mets, correcto. Y de los Mets. Era el único madridista bueno. Bueno, pasa que, como te digo, era ácido y él daba duro. Pero bueno, así era él, así lo queríamos. O sea, qué lástima, de verdad que sí. De verdad que sí. Ale, ¿qué anécdota puedes contarnos? Sé que en el backstage nos asomaste una anécdota por ahí, sobre todo con el Grada 9, ¿era? En el Pachencho. De esa. Sí, bueno. Yo creo que la anécdota, claro, fue conmigo. Cabina 9. Cabina 9. Sí. La cabina 9. Sí, yo creo que esa fue la anécdota universal de él, que lo hizo muy famoso. A él, la historia del por qué lo llamaban Pachencho, o por qué Ernesto Jerez lo llamaba Pachencho. Gabo comienza a ser parte de la producción de ESPN, de los béisbol de Grandes Ligas de ESPN desde Maracaibo. Ya en ese momento se podía comenzar a hacer periodismo digital y no tenías por qué estar en un estadio, ¿no? Sino que haciendo producción con datos, con investigaciones, siendo minucioso, eso lógicamente servía para la producción de los juegos de Grandes Ligas en ESPN, que llevaba precisamente Ernesto Jerez y Luis Alfredo Álvarez. Entonces, ¿qué pasa? Él desde Maracaibo, él alimentaba la producción, prácticamente era el productor o uno de los productores de esos juegos, pues de esos espacios, junto con León Telandino y Gilberto González, que están allá y que en ese momento estaban con ESPN y que también son zulianos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Gabo llevaba el Twitter de ESPN Grandes Ligas, pues. Y era el Twitter oficial. Pero ustedes saben muy bien que uno en el teléfono puede llevar varias cuentas de Twitter, incluyendo la personal y otras. Entonces resulta ser que él estaba en el Pachencho, eso lo contó él, pues. Él estaba en el Pachencho Romero en un juego de fútbol, supongo yo que era del Zulia Fútbol Club, y donde él estaba, me imagino que estaría afuera, en la cabina 9, la parte de afuera de la cabina 9, estaba hediondo a orine, pues. Como él era tan ácido en su Twitter personal, que se metía con todo el mundo cuando él consideraba que algo no estaba bien y correcto,
Entonces, lógicamente, le escribe en Twitter que dice, y de hecho ese Twitter anda por ahí, la gente de Diamante 23 lo tiene, Gilberto lo tiene. Él dice los alrededores o algo así de la cabina 9, está aquí en el Pachencho, está hediondo ameado, y coloca hashtag vergación. Eso lo coloca en el Twitter de ESPN, pensando que lo estaba haciendo en su Twitter personal. No se dio cuenta del asunto y cuando lo llaman de allá, los muchachos, no me acuerdo si fue Gilberto o Leonte, no recuerdo, le dice, hey, loco, ¿qué fue lo que escribiste? Vos estás loco, muchacho, mira el Twitter, ¿qué tal? Y cuando él se da cuenta, dice, verga, qué cagada, pero eso ya había rodado. Ya le habían hecho captura y todo. Entonces, verga, loco, y que le digo, verga, loco, que ya estoy botado, verga, la cagué, que más, bueno, no importa, borra esa vaina, ¿qué tal? Él viene y borra el asunto, pero ya el asunto había rodado, pues. Entonces, ¿cómo explican ustedes que una cuenta institucional de una cadena deportiva como ESPN esté hablando de una cabina del Pachecho que no tiene nada que ver con esa vaina y que está de orina? Imagínense ustedes el pego. Entonces, bueno, él asumió la pela, pues, o sea, él reconoció su error, pero que es ahí donde viene la otra parte, el valor que él tenía era mucho más que una equivocación de un Twitter. Entonces, ¿qué pasa? Que para darle la vuelta al asunto, como ya lo habían borrado, si el Twitter hubiese andado, ustedes saben que en las redes sociales siempre se ve el impacto en el momento y después todo el mundo, o sea, pasa al olvido. Correcto. Porque después viene otra cosa que impacta y después viene otra cosa que impacta y así, pues. Entonces, para darle la vuelta, ahí aquí es donde Ernesto Jerez, ahí está, el post, ahí está. Bueno, ahí lo pueden ver. Hediondo ameado, el área que está frente a la caseta 9 del Pachecho Romero, vergación. Ahí está. Por cierto, crédito a Diamante 23. Claro. Es un post de ellos. Sí. El Diamante 23, que lo conduce exitosamente Gilberto González y Leonte Landino, que bueno, son tremendos periodistas deportivos zulianos que están allá en Estados Unidos y que fueron durante años productores de ESPN. Entonces, después de ese post, ahí es donde le dan la vuelta y Ernesto Jerez es cuando se las ingenia y empieza a decir, bueno, me cuenta Pachencho desde la cabina 9 que da la información, el dato que le pasaba a Gabo. Y Pachencho para acá y Pachencho para allá, entonces eso hizo que se olvidara un poco el asunto y se inmortalizara. Mucha gente no sabía quién era Pachencho, nadie sabe lo que era Pachencho, o sea, solamente los que conocíamos la anécdota. Claro. Y la gente preguntaba, bueno, Pachencho dijo tal cosa. Entonces resulta ser que Gabo terminó siendo Pachencho, no Pachencho Romero, sino Pachencho. Chávez. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa es una de las miles de anécdotas que Gabo dejó, que tiene. Y así es. Y bueno, de verdad, que bueno, por lo menos... Que por cierto, muchachos, les cuento que van a poner Ernesto Jerez pidió que la cabina 9 del Pachecho Romero tuviese el nombre de Gabo Chávez. Y eso se va a cumplir. Qué bueno. Sí, la gente de Rayo Zuliano, el gobernador del estado Zulia y la gente de Rayo Zuliano, bueno, pues propusieron, o sea, tomaron esa idea, la propusieron y esa cabina se va a llamar Gabo Chávez, imagínense ustedes. Buenísimo, merecido. Claro merecido, porque precisamente esas son las cosas que a veces faltan, sobre todo aquí, que a veces muchas personas valiosas se van y queda, o sea, no hacemos el esfuerzo y me agrego yo y nos podemos agregar todos, que a veces gente se nos va y no hacemos un pequeño esfuerzo por darle ese reconocimiento, por hacer algo que quede para la historia, sobre todo periodistas como Gabo, que bueno,
tuvo sus vaivenes, pero definitivamente dejó una marca en el periodismo venezolano. ¿Algo Así para es. decir? Para ya ir terminando, ¿algo que quieran agregar? No Juan. sé vos, Juan. Que Dios lo tenga en su gloria. Yo sé que ella está descansando y bueno, mucha fuerza para su familia, para Vane, sus hijas, Así es. y que yo sé que están pasando un momento bastante duro, pero en nuestras oraciones están. Bastante fuerza. Así es. Alex. Sí, sí, bueno, realmente sigue siendo un golpe muy duro. Pienso que sí. De hecho, todavía, bueno, está muy reciente, lógicamente. Lo seguimos llorando en estos días. Y lo vamos a extrañar muchísimo. Pero el mensaje es a todas aquellas personas, aquellos chamos y chamas que quieren incursionar en el periodismo deportivo, ¿no? Yo creo que Gabo dejó muchas enseñanzas de cómo investigar, de cómo, o sea, antes de emitir alguna opinión o de sacar alguna información, yo creo que Gabo fue de esos periodistas que dictaba cátedra, de verdad, o sea, que de 10 palabras que decían, 9 y medio eran verdad, por no decir las 10. Sí. O sea, no era el periodista que tiraba flechas, no era el indio que agarraba y por querer disparar a cualquier cosa, no. O sea, Gabo siempre tuvo sus argumentos y de hecho, él después reconoció que muchas veces esa acidez que tenía, pues como que no era la mejor. De hecho, le pidió disculpas a muchas personas y, o sea, bueno, no sé si a muchas personas, pero sí a personas que de alguna manera se vieron afectadas. Claro. Y se dedicó, digamos que maduró en esa Claro. etapa y se dedicó a ser más acucioso todavía. Sí. Por eso muchas de las cosas que él decía, por lo menos en cuanto al béisbol, era cierto, pues. Y lo que no sabía, al menos de otras disciplinas, las preguntaba. Él a mí me preguntaba muchas cosas de fútbol, pues, o sea, algunas vainas así de, no sé, de la selección o de cosas que había en el momento, me lo preguntaba. Yo le decía, loco, mira, aquí lo que está pasando es esto, y ya. Yo le decía, sí, ¿me entendés? Sí, o sea, O sea, él es hablaba con así, los datos. Hay un periodista completamente. puertorriqueño que se llama Jay Fonseca y él tiene como un eslogan que dice, los datos son los datos. Y yo no hablo Exacto, sin datos. Me imagino que exactamente. Claro, y ojo que no eran datos numéricos, eran datos de cualquier cosa, de conocer el contexto, de saber por claro, qué las cosas. Entonces, eso en el periodismo, ojo, en el periodismo general, eso es muy, muy importante, ¿no? Manejar los contextos, al momento de emitir alguna opinión, por qué se da esta cosa, no claro. solamente los datos, sino los contextos, saber de dónde viene la fuente. Ahí se necesita mucho manejo de fuentes. Pero en el periodismo deportivo, aunque mucha gente no lo crea, en el periodismo deportivo, que no es un periodismo solamente de recreación ni de distracción, es el periodismo más, es la fuente más complicada del periodismo. Ujú. En el periodismo deportivo se necesita mucho análisis, mucha interpretación, mucha corroborar las fuentes como tal, si es así o si no es así. Y Gabo era un especialista en eso. O sea, él aprendió a hacer eso así. Y Lo mira que aprendió a hacer. hoy en día es complicado encontrar un Claro, por eso. periodismo, porque mucha Claro, gente ahora con la era de las redes sociales y claro, YouTube y todo esto, lo que quieren es el clickbait para, tú sabes, monetizar, claro, pero se claro, olvidan exactamente. del dato, pues, la data, de Exactamente. hablar con base. Claro, exactamente. Y Gabo no era así, o sea, Gabo no era de los que buscaba clickbait. Yo decía, a él le daban click, no sé, a sus redes sociales, era porque, bueno, ajá, estaba diciendo algo, Porque pues, pero tenía no era base. porque tenía base, pero no era de los que inventaba, no era de los que, ¿qué tal? No, no, no. O sea, Sí. y por eso fue tan respetado, por eso fue tan respetado. Y de hecho, por eso él y yo, o sea, con los años, o sea, nos las llevábamos y nos entendíamos muy bien. O sea, porque es que las cosas que de repente, las informaciones que a veces cambiábamos, o sea, pues eran valiosas, pues, Claro, eran valiosas. Cada vez que claro. iba a empezar una temporada de béisbol, yo le preguntaba por Águila, loco, ¿cómo estáis viendo vos al equipo? Y bueno, me daba su opinión
que muchas veces no la hacía pública, me la daba a mí. Y me decía el porqué del asunto, pues. Ok. Entonces, ¿Hablaron? y a veces, Aquí una pregunta traviesa. ¿Hablaron de esta temporada en sí, algún claro, momento? claro. Sí. Sí, él estaba muy pendiente, de la temporada. Lo que pasa es que no estaba al aire porque estaba en su proceso con la enfermedad. Claro, totalmente. Pero él estaba muy pendiente, pues. Y de hecho, él me dijo, loco, viene una movida con Águila, una movida de mata con Águila. Vamos a ver cómo sale. Claro. Antes de empezar la temporada. Cuando te digo movida de mata, es que fíjate vos todo lo que hizo Águila, o sea, la reestructuración que hizo Águila. Salieron de los caballos, salieron de Rugner, de Ángel Reyes, de Sandy León, que fueron los que le dieron el título a Magallanes, que eso fue lo que yo nombré en uno de los videos que grabé para Grada Central, la planificación del Magallanes. O sea, yo te puedo decir que Águila hizo campeón al Magallanes, con esos 3 caballos que mató para allá, es que es así, ponete a ver, ¿me entendés? Sí, total. Entonces, él antes me dijo, loco, viene una movida de mata de Águila, vamos a ver cómo le sale y tal, vaina, y me nombró la labor que estaba haciendo la directiva y eso, pero eso fue antes de la temporada. Antes del comienzo, Max. Sí, bueno, sí, exacto. Ale, lamentábamos que vengas en un programa así, porque Juan y yo teníamos pensado invitarte para otro tipo de programa en el sentido de hablar de deporte, de hablar de cosas que nos apasionan, pero bueno, nos tocó reunirnos bajo esta triste noticia que prácticamente nos madrugaron con esta noticia, pero bueno, como dijo Juan, toda la fuerza y los abrazos a su familia. Ale, Juan y yo esperamos que contar contigo para otros programas, sobre todo porque se vienen dos eventos muy importantes, que es el Mundial de Béisbol, Clásico de Béisbol, que comienza creo que el 5 de marzo, ¿correcto? 5 de marzo, correcto. 5 de marzo, del 5 al 17 creo. Del 5 al 17 de marzo y obviamente la Copa Mundial para julio. Se vienen dos buenos eventos y esperamos que por lo menos alguno de esos programas contar contigo. Sí, no, cuando quieran. No, por supuesto, cuando quieran. Ustedes sencillamente peguen el grito. Aquí estamos. Qué bueno. Y bueno, gracias. Llegamos ya al final. Grande, Gabo Chávez, siempre serás recordado y aquí queda este contenido un poco aportando ese granito de arena para que futuras generaciones lo conozcan, lo recuerden y para que se mantenga a través del tiempo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Alex. Nos vemos en una próxima. Seguro, claro, muchachos. Un abrazo. Estamos pendientes para cuando quieran. Gracias. Saludos, muchachos. Chau.